El cine mexicano. Ese que surgió en la primera mitad del siglo XX. Ese que surgió como respuesta a que los yanquis ya no podían exportar películas por temas de la Segunda Guerra Mundial. Al menos esa es la versión que muchos conocen. ¿Cómo catalogarlo? En primera es que otro impacto como el de la llamada época dorada es difícil que ocurra. Les voy a ser franco, yo casi ni veo películas del cine nacional, son muy pocas, por lo que podría decir que todo se basa en una cosa: el contexto. No es lo mismo el estilo de vida ahora que en la época de los 80, ya saben, esas épocas donde las preocupaciones eran distintas, y es que en sí el contexto histórico juega un papel fundamental a la hora de realizar películas. ¿O qué? Me dirán que es la misma censura ahora que en épocas del PRI como dictadura disfrazada de democracia, me dirán que en los años 60 el problema de la inseguridad era el mismo que el que se vive actualmente, o me dirán que en los años 80 o 90 estaba el mame de mis reyes y white mexicans. Pues no, ya que otra cosa fundamental es el tema que abordan las películas. Sí, existe el terror, la comedia y el romance, pero también surgieron aquellas que comenzaron a retratar la otra cara de México, la de la pobreza, la desigualdad o de problemas del mexicano de pie. Por eso Amores Perros es única, es una película que muestra tres caras distintas de lo que es México en una historia entrelazada. Si nos vamos a otras cosas más cabronas como Canoa, La Ley de Herodes, Rojo Amanecer o La Dictadura Perfecta, son la mejor forma de exhibir las injusticias y de paso criticar lo podrido que es el gobierno mexicano. Si nos vamos por otras como El Infierno, es retratar aquello que el gobierno y los medios tradicionales omiten o no quieren mostrar, la realidad de las cosas. Y en sí hay varias películas que muestran diferentes ámbitos de lo que es México. Porque no es lo mismo la vida en el norte que en el sur, lo que se vive en la ciudad que lo que se vive en el campo y zonas rurales, pero ¿qué hubo a partir de los 2000? Pues ya todo se trata de imitar el estilo gringo, no de basarse en la realidad de lo que es México, sino en algo más superficial. Y si hablamos de la comedia, pues es que esta es muy variada. La India María llegaba a criticar a la clase política y a los avaros, Cantinflas a veces hablaba de la humildad y de ser buenas personas, y pues ya si nos vamos a otros como Capulina, Los Polivoces, Tuntún y Frankie Rivers ya son cosas más lol. Eran como una especie de comedia de situación bastante rara pero muy jocosa, y si nos vamos al tema infantil pues no hay mucho que decir, eran especiales, eran un entretenimiento sano con su toque de comedia y situaciones delirantes como esas del lobo y el zorrillito, la palomilla, las de Pepito y Chabelo o la de Pulgarcito y Caperucita Roja contra los monstruos. Y bien, repito, casi toda la base del cine nacional es la realidad de lo que se vive en el país, esa cosa es lo que le da esa simpatía, y digamos que es algo bueno, en vez de basarse en novelas o cosas de fantasía. También hay películas sobre la religión y la historia de México, pero ese es otro tema. Como sea, el cine mexicano es bastante complejo y en su mayoría se basa en el realismo, pero como siempre, ustedes comenten o den su opinión. Venga hombre,